dar un salto de fe cruzando el Mar Rojo, ¿verdad? Y la segunda es cuando Moisés no va a ver la tierra prometida y ve la tierra prometida desde lejos. Ahí Moisés tiene que dar un salto de fe. Entonces miremos, hermanos, que esto se comprueba. Es como si Moisés hubiera saltado a través de un abismo. Leamos en Éxodo capítulo 15, versículo 4 al 5. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Entonces Moisés cruza los abismos y permanece vivo. Es un salto de fe. Es el mismo salto de fe que tendrá que dar el remanente fiel. Cruzar ahora un gran mar, un abismo, el mar de la muerte. Es un tremendo salto de fe, pero es lo único que los llevará a la vida eterna. Estas personas serán como Moisés, que verán desde lo lejos la santa ciudad, y esa separación que hay entre la santa ciudad y ellos es la muerte, es el abismo, y tendrán que dar un salto de fe, ¿verdad? Es impresionante. Leamos en Lucas capítulo 16, versículo 25 al 26. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces ese abismo es la muerte, hermanos. Así como Elías fue trasladado al cielo sin ver la muerte, cruzó el abismo sin ver la muerte. Así como Elías fue trasladado al cielo sin ver la muerte, es decir, no tuvo que cruzar ese abismo, los 144,000 serán trasladados al cielo sin ver la muerte. De la misma forma, así como Moisés tuvo que dar un salto de fe 2 veces, primero cruzando el abismo del Mar Rojo y luego muriendo antes de ver la tierra prometida, así también los impíos tendrán que dar un salto de fe al cruzar el abismo de la muerte. Este es el remanente fiel de la gran multitud. Tendrán que hacer lo mismo que sus padres. Hermanos, es tremendo. Ahora, uno puede ver entre los discípulos el mismo concepto. Miremos a Pedro y a Juan. En este caso, Pedro representa a los mártires de la gran multitud, pero Juan representa a los 144,000. Miremos lo que Jesús le dice a Juan. Leamos en Juan capítulo 21, versículo 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ahí está, hermanos. Ahora, miremos que Pedro tenía errores doctrinales, hermanos, como todos lo sabemos ya. Pablo regañó a Pedro por andar con errores doctrinales en Gálatas capítulo 2, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué pasa, Pedro? Tú sabes perfectamente la verdad del evangelio. ¿Por qué te comportas de otra forma que no es acorde a la verdad del evangelio? Ahí lo tenemos. Entonces vemos cierta hipocresía, pero también algún tipo de error doctrinal. Y este es el punto, que uno no puede decir que Pedro hacía esto voluntariamente, decididamente, sino que tal vez él tenía un error doctrinal que lo llevaba a la hipocresía. Y bueno,
Jesús es el que juzga estas cosas, pero es el problema a veces de los errores doctrinales, que a veces nos llevan a hacer algo que pensamos que podemos hacer, cuando en realidad no es así, no se puede hacer. En este caso, Pedro pensaba que podía comportarse de una manera con los judíos y de otra forma con los gentiles, y por supuesto que eso es totalmente contrario a la verdad del Evangelio. Y por eso Pedro nos simboliza a este remanente que será mártir cuando se pase el decreto de pena de muerte de la bestia. Ahora, ¿por qué en el fin de los tiempos ya no es como suficiente con arrepentirse, verdad? Aun y cuando vemos a un grupo que muere plácidamente. En el caso del remanente de la gran multitud que muere, pareciera que ellos simplemente se han arrepentido y tal vez logren entrar al cielo. Pero parece que cuando se da el decreto de pena de muerte, ya no es solamente ok, me arrepiento y que la sangre de Jesús me limpie de mis pecados, ¿verdad? Es como que no es suficiente, porque como ya sabemos, cuando se da el decreto de pena de muerte, lo que se nos revela es que la labor de intercesión de Jesús en el lugar santísimo ha llegado a su fin. Y ahora la decisión es final. Ya no es como que, bueno, hoy me arrepiento y mañana tal vez vuelva y cometa un error. No, ya no se puede. Las personas que continúen vivas después de la pena de muerte no podrán seguir pecando y arrepintiéndose. Es decir, la decisión tiene que ser final. Ya no hay términos medios y no hay tiempo tampoco como para volver a aprender la doctrina correcta. Lo único que queda es, o tienes la doctrina correcta o das un salto de fe. No hay de otra. Por eso Apocalipsis 12 es crucial para entender la decisión que pronto tendrán que tomar algunos que finalmente tendrán que ser mártires por Jesús, y eso se debe a que no tendrán otra opción. Lo único que podrán hacer es dar un salto de fe, así como Moisés no tuvo otra opción. O marchaba hacia el abismo, o simplemente demostraba que no tenía fe en Dios. Ahora, volvamos a los tres grupos que vienen de la gran multitud que murió martirizada por la Iglesia Católica. De nuevo yo me hago esta pregunta: ¿por qué el último grupo sí es mártir y por qué los otros dos grupos no? Por ejemplo, el que empezó en 1840 hasta 1940, murieron plácidamente. Estos no fueron mártires, sin embargo son parte del remanente de la gran multitud. Y uno se pregunta por qué ellos pudieron morir plácidamente sin ser mártires. Pero vemos que ellos tienen un mérito. Estas personas hicieron parte de un gran reavivamiento. Uno puede ver que ellos restauraron un mandamiento de la ley de Dios. Esto fue lo que ocurrió en 1840, cuando el cuarto mandamiento fue restaurado. Entonces uno puede ver que ellos lavaron sus vestiduras, no del todo, ¿verdad?, pero lo suficiente como para no tener que ser mártires. Y por eso pudieron morir tranquilamente. Y luego siguió el otro grupo, los que van de 1940 hasta la fecha, pero que ya murieron, ¿verdad? Y estos tampoco han tenido necesidad de ser mártires. Inclusive nosotros podemos incluir en ese grupo a algunos familiares que ya han fallecido y que sabemos que tenían errores doctrinales. Sabemos que no querían aceptar ciertas verdades y sin embargo ellos no tuvieron que emblanquecer sus vestiduras a través del martirio. Sin embargo, uno puede ver aquí la gracia de Cristo, ¿verdad, hermanos? Dios sabe que ellos trataron de vivir su cristianismo lo mejor que pudieron. Pero el punto más claro que yo puedo ver en este grupo es que no estaba fácil encontrar la verdad. Es decir, no estaban abiertos los mecanismos para ellos poder encontrar el verdadero evangelio, sino que ellos estaban de alguna manera como presos en su religión. A pesar de que ellos leyeron la Biblia, leyeron libros bíblicos, no pudieron encontrar la verdad del evangelio pura y sin mancha. En este caso, por eso Jesús los juzga de otra manera, porque sabe que su ignorancia no fue voluntaria. En este caso, estas personas están cubiertas por la gracia de Jesús. Pero ahora vamos al tercer grupo.
Estos están vivos hoy y seguramente estarán vivos cuando se pase la pena de muerte. Estos no pueden decir que no hay manera de obtener la verdad del Evangelio hoy en día, porque, es decir, nunca antes había existido tanta información a la mano. Tenemos una página web, tenemos más de 1000 videos para que las personas lo vean y sin embargo, pocas personas quieren buscar la verdad. ¿Cómo pudieran estas personas que hacen parte de este tercer grupo decir que su ignorancia fue sin culpa, verdad? Pues está como difícil. Para ellos hay una acusación. ¿Esta ignorancia que tienen es voluntaria o es un error doctrinal que no pudieron entender a tiempo? Ahí es cuando esta acusación los lleva inconscientemente al martirio, porque estas personas tienen que de alguna manera probar ante Dios que ellos no han sido gustosamente ignorantes, sino que fueron errores que tuvieron de los que no se dieron cuenta. Y entonces ahí es cuando entra en juego la teología del templo celestial, porque aquí estoy uniendo todas las piezas del rompecabezas, aunque este video se me va larguito. Pero nosotros vemos que la gracia de Jesús es la misma siempre, ¿verdad? Pero Jesús juzga a las personas de acuerdo a las oportunidades que tuvieron. En este caso, la gran multitud que lavó sus ropas con la sangre del Cordero fue expiada en el lugar santo. Y esas personas tenían errores doctrinales. Y aún uno pudiera pensar, ¿qué posibilidad tenían esas personas de aprender la verdad? Muy difícil, porque estas personas estaban bajo un gobierno de la bestia tiránico que no permitía reavivamientos de ningún tipo. Y estas personas, si hubieran querido tratar de buscar la verdad, no la hubieran podido encontrar jamás. Sin embargo, sus errores doctrinales persistían. Y esas personas tuvieron que ser mártires. Y luego sigue el remanente fiel de la gran multitud. Ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sin embargo, siguen teniendo errores doctrinales. Pero ahora ellos son juzgados por Jesús, ya no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. En este caso, estas personas no han vivido durante un gobierno tiránico de la bestia, pero persisten sus errores doctrinales, aunque ellos sí han hecho su parte, ¿verdad? Como los que vienen de 1840 han tratado de limpiar sus manchas restaurando el cuarto mandamiento. Entonces estas personas de alguna manera son juzgadas de forma distinta que la gran multitud. Pero esta última generación de ese remanente fiel de la gran multitud, que es el tercer grupo de cristianos que está vivo actualmente, ¿cómo pudiera decir que no tienen manera de obtener la verdad bíblica? No es posible. Y sin embargo están vivos en tiempos en los que Jesús va a acabar su intercesión en el lugar santísimo. Y ese final de esa intercesión se revela con los decretos de la marca, el nombre o el número de la bestia e inclusive con un decreto de muerte a todo aquel que no reciba la marca de la bestia. Por lo que en un momento todos los seres humanos deben decidir con quién está su lealtad, si está con el Papa de Roma o si está con Jesús. Y el punto clave es esto: aquellos que aún vivan en ese tiempo futuro, pero que no está muy lejano, cuando se pase ese decreto de pena de muerte, son los que estarán bajo juicio. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando tú tienes errores doctrinales? Por ejemplo, cuando tú adoras a la Trinidad y se pasa luego un decreto de oración